La cruz de Cristo habíamos dicho que no era el sufrimiento por nuestras consecuencias, ¿verdad? La cruz de Cristo no es esa vida difícil que a veces tenemos por desobedientes, por pecadores o por X razón. Cuando Jonás fue tirado al mar y tragado por el pez, esa no era la cruz. Esa era la situación que él estaba viviendo por desobediente. Entonces cuando hablamos de la cruz de Cristo y que estamos dispuestos a llevar, habíamos dicho el domingo pasado que vamos a entender la cruz como ese proyecto que el Señor te ha delegado a ti para que tú cumplas en el nombre de Él. Porque si no, ¿por qué Jesús nos pide llevar cruz si Él ya la llevó y Él ya murió en ella? ¿Te recuerdas que mirábamos eso el domingo pasado? Entonces la cruz de Jesús no es una vida dolorosa. Pudiera ser que lo que el Señor te ponga a hacer en algún momento sea difícil y doloroso, pero no es lo que nos han enseñado tradicionalmente, ¿verdad? No es ese sacrificio de llevar sobre los hombros el dolor, sino la cruz lo que significa es estar dispuesto a hacer lo que Dios quiere que hagamos. La cruz de Cristo es estar dispuestos a hacer lo que el Señor Jesús nos ha encomendado hacer. Ya ayer me decía un hermano, es que fíjate que Jesús aceptó la cruz antes de venir a la tierra. Y así es. Cuando el Padre vio, porque son 7 Adanes, ¿verdad, hermano? Ya ustedes sabían eso. 6 fallaron y el 7º fue Él. Por eso es que se le llama también el postrer Adán, el que sí pudo cumplir la obra. Entonces el Padre le dijo: Jesús, ¿tú estarías dispuesto a hacer el sacrificio? Sí, yo estoy dispuesto, yo voy, Padre. Y tomó su cruz. Y después Jesús nos dice: el que quiera ser mi discípulo, tome su cruz, niéguese a sí mismo y sígame. El que esté dispuesto a ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígueme. Entonces hay un proyecto, porque cuando Jesús se le presentó a Pedro y a Juan en la barca, le dijo: ustedes dos síganme. ¿Qué hubiéramos dicho nosotros? Así, Señor, ¿y quién me va a mantener a mí? ¿Y qué hago? ¿Renuncio, Padre, o espérame? Ellos dos lo primero que dijeron es, imagino yo que pensaron: yo no sé quién será este, pero lo que habló hacia nosotros impactó. Aquí dejo la barca, dejo las redes y vámonos tras él. Y se convirtieron después en grandes siervos, en grandes ministros, porque estuvieron dispuestos a llevar esa cruz. Claro que después dice la palabra que Pedro murió crucificado de cabeza, porque no quería morir igual que como murió su Señor. Pero esa no era la cruz. La cruz era lo que ellos estaban renunciando en ese momento. Ellos pudieron haber dicho: pero si somos pescadores exitosos, ¿y qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a mantener a nuestra familia? Pero no lo dudaron. Estuvieron dispuestos a aceptar la cruz y siguieron adelante. Hubo otro que fue el que explicamos el domingo pasado, ¿te recuerdas? Que también tenía llamado a discípulo. Es: Jesús, qué bueno verte. Mira, yo cumplo los mandamientos, yo no esto, no lo otro. Qué bien, le dijo Jesús, excelente. Ahora vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y sígueme. Dice la palabra: y el joven se entristeció porque tenía muchas riquezas. Ese era otro que tenía llamado de discípulo, pero no estuvo dispuesto a negarse a sí mismo. No estuvo dispuesto a negarse a sus riquezas. Y obviamente no pudo seguir al Señor. Eso significa, no pudo tomar su cruz. Entonces, ustedes y yo tenemos llamado de discípulos. Pero para ser un discípulo hay que negarse a sí mismo, hay que tomar su cruz y hay que seguir al Señor. Hermano, ¿y cómo voy a seguir al Señor si Él está sentado en el trono del Padre? Si el Señor dejó trazada una ruta, y la ruta es
muerte en cruz y resurrección. Y pasamos después a estar a la diestra de Él. Ahora, para nosotros, ¿qué significa entonces morir en esa cruz? Dedicarnos a hacer lo que Dios nos ha puesto a hacer. ¿Cuál es tu cruz? Tú puedes identificar cuál es tu cruz. Amén, hermano, yo sé quién es mi cruz. Viera que esta pareja que es mi cruz. Renuncio, no la mía, ¿va? Sino que alguien puede decir, no, ese es mi jefe, hermano, esa es la cruz que el Señor me puso a llevar. No, es cuál es el trabajo que el Señor te ha encomendado hacer a ti. Algunos van a ser llamados a predicar la palabra, otros han sido llamados a profetizar, otros han sido llamados a enseñar, otros han sido llamados a ministrar en alabanza, otros han sido llamados a ir a las naciones y llevar palabra profética. Ahí está la profeta internacional. Esa familia internacional, hermanos, el hijo, el nieto está ministrando la alabanza en El Salvador. ¿Te recuerdas que oramos por ellos? Entonces, cuando estamos dispuestos a aceptar la cruz, empezamos a hacer las cosas, porque el Señor dijo, mayores cosas que yo harán ustedes. Pero ¿en qué momento? En el momento que hemos aceptado la cruz y estamos haciendo lo que el Señor nos puso a hacer. Y la cruz trae vergüenza, la cruz trae cansancio, la cruz trae pena. Si no, imagínate cómo pasó Jesús crucificado. En los dibujos y en los cuadros lo ponen medio vestido, pero la realidad es que no. A él le arrancaron sus vestiduras. Qué más vergonzoso que la cruz. Y mucha gente se va a levantar en contra tuya y en contra mía y te va a decir, no, hombre, eso no es de Dios, eso no está bien. No, hombre, ¿cómo vas a dejar todo lo que tú tienes por lo que el Señor te está diciendo? No, eso no es de... Y se van a poner en contra. Entonces tenemos que tener claro que aceptar la cruz de Jesús significa habernos negado a nosotros mismos. Ay, hermanos, que yo no quería, pero lo paré haciendo. No importa, gloria a Dios. Niégate a ti mismo. ¿Qué significa? Deja por un lado tus deseos, deja por un lado tus deleites y busquemos hacer lo que Dios quiere que hagamos. Yo pudiera darte un testimonio hoy, pero te lo voy a dar otro día. Toma tu cruz, empieza a hacer lo que el Señor te puso a hacer y síguele. Pero en el camino vamos a ver que hay unas cosas bien interesantes. Yo quiero que me acompañes a Juan 19:25. Juan 19:25. ¿Ya lo tienes? Fíjate que la cruz de Cristo, hay un momento donde va a desenmascarar realmente, no es desenmascarar, ¿cómo es la cosa? Va a evidenciar realmente aquellas personas que de verdad son valiosas para tu vida. No todo el que tenemos cerca es valioso, hermano. Hay mucha gente que nos rodea, que aparentemente nos aprecia, pero cuando nosotros empezamos a llevar esa cruz, se van. Fíjate que 19:25 de Juan dice: junto a la cruz de Jesús estaban su madre, la hermana de su madre, María, esposa de Cleofás, y María Magdalena. Cuando Jesús vino a su madre cuando Jesús vio a su madre y a su lado al discípulo a quien él amaba, dijo a su madre: mujer, ahí tienes a tu hijo. Bueno, ¿qué significa eso? ¿Y dónde estaban los demás? La cruz de Jesús puede ser que te traiga cierta soledad. ¿Dónde estaban los 12 apóstoles? ¿Dónde estaban las multitudes? ¿Dónde estaban aquellos que lo apretaban para tocarle el manto? Aquellos que le gritaban: Jesús, Jesús. ¿Dónde estaban? ¿Te recuerdas la cita hace creo que 2 domingos lo que dijimos? Que para ser discípulo teníamos que renunciar, teníamos que desprendernos del amor de padre, de madre, de hijo, de hija, de esposo, de esposa, incluso hasta los de nosotros mismos. Yo creo que ese lo tengo aquí, ¿no?
Pues no me acuerdo. Pero la cosa es que hay una cita donde dice que para ser discípulo tendríamos que renunciar. Hay una palabra, la Biblia en inglés dice odiar. Y entonces la palabra del Señor aquí en Juan 19:25 lo que nos dice es: pero cuando tú aceptaste la cruz de Cristo, cuando tú estás ya caminando, llevando esa cruz, el Señor te va a mostrar la verdad, la gente que de verdad va a estar cerca tuyo, la gente que de verdad te aprecia. Ahí solo estaba la madre de Jesús, estaba su discípulo, al que él más amaba, y todos los demás. Así que no tengas temor y no te preocupes cuando tú sientas que la gente se empieza a alejar de tu vida. ¿Qué significa que la gente se empiece a alejar de tu vida? Que posiblemente ya vieron que tú estás dispuesto a ser un discípulo. Ay, no, vos, y ahí donde vos vas, qué aburrido es. Además, ¿cómo está eso de que ya no podés salir vos? Y que ya no puedes echarte un vinito ahí con nosotros. Pues de que puedo, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Además soy libre, pero por amor al Señor ya no lo empezamos a hacer, ya no lo hacemos. La gente se empieza a alejar, sobre todo cuando te ven sufriendo, cuando te miran ahí colgado, cuando te miran ahí esforzado. Ay, pobre aquel, se volvió aleluya pandereta. Entonces va a haber gente que se va a alejar. No te preocupes. Pedro estaba temblando de miedo, escondido mientras Jesús estaba crucificado. Ese era su amigo. Así que si tus amigos te fallan, no te preocupes. El mejor amigo de, no sé si era Pedro el mejor amigo de Jesús o Juan, Juan, ¿verdad? Pero Pedro también era de sus buenos amigos y a él le entregó las llaves del reino. Sobre esa verdad edificaré mi iglesia, le dijo. Y después estaba temblando de miedo. Mira, y tú eras uno de los discípulos. Yo no conozco a ese tal por cual, dice la palabra. Dice que hasta lo insultó de miedo. ¿Por qué? Porque la cruz es dolorosa, hermano. Vamos a 1 Corintios 1:17. 1 Corintios 1:17. Lo que pasa es que la cruz es confrontativa. Lo que pasa es que la cruz a veces va a molestar. Por eso es que lo primero que Jesús pide es negarse a sí mismo. Alguien que no se ha negado a sí mismo no puede llevar la cruz, porque tiene que estar dispuesto a hacerlo. ¿Alguien ha tenido alguna experiencia de hacer algo que no quiere hacer y que el Señor de todos modos lo lleva a hacerlo? Amén. Eso es negarse a sí mismo. Señor, si es posible, no soy yo, pero si tú quieres que sea yo, pues ahí voy. Ahí vamos. Eso es negarse a sí mismo. Porque ¿cuántas veces nos hemos quedado sin hacer lo que Dios nos pone a hacer? Háblale ahí el de la oficina. Ay, no, Señor, ese es mi jefe y no vaya a ser que... A mí me tocó una vez rodeado con mi jefe y otros directores. A mi jefe le iban a operar de corazón abierto y le estábamos haciendo un almuerzo de despedida para que le fuera bien. Y me dijo: mire usted, ore por mí. Uy, dije yo, porque era un espacio pues donde ahí no muy, ¿verdad? Pero dije yo: bueno, Señor, si tú me envías, ahí voy. Y me levanté y le impuse manos, oré por él como que hubiera sido cualquier otro hermano. Y mi sorpresa fue que él derramó algunas lágrimas. Y ahora él siempre me dice: mire usted, venga, explíqueme esto. Fíjese que yo fui a mi iglesia, me dijo, y yo no entiendo esto. ¿Y usted por qué sí entiende?, me dice. Porque es que el Espíritu Santo revela, le digo. Bueno, explíqueme eso porque yo no entiendo eso. Entonces, cuando empezamos a hacer lo que no queremos hacer, ahí empezamos a negarnos. Ahí empezamos a llevar esa cruz. Mira 1 Corintios 1:17. Pues Cristo no me envió a bautizar, sino a predicar el Evangelio. Y eso sin discursos de sabiduría humana, para que la cruz de Cristo no perdiera su eficacia. Mira lo que dice ese verso. Pues Cristo no me envió a bautizar,
sino a predicar el evangelio, y eso sin discursos de sabiduría humana, para que la cruz de Cristo no perdiera su eficacia. Va a haber sabiduría humana que va a querer oponerse a que nosotros llevemos nuestra cruz. El verso 18 dice: me explico. El mensaje de la cruz es una locura para los que se pierden. En cambio, para los que se salvan, es decir, para nosotros, este mensaje es poder de Dios. Entonces mira qué interesante, porque el llevar la cruz no es un asunto de capacidad humana, no es un asunto de sabiduría humana. Y hoy tenemos que tener mucho cuidado, porque hay una cosa que se llama ecumenismo, hay una cosa que se llama humanismo, y la iglesia está siendo tentada, está siendo contaminada y empezando a mezclar la sabiduría humana. Cuando la cruz de Cristo dice acá, sin discursos de sabiduría humana, para que la cruz de Cristo no pierda su eficacia. Así que cuando tú estés dispuesto a llevar tu cruz, aunque parezca difícil, aunque parezca imposible, aunque tú digas: Padre, Señor, pero si yo no tengo la capacidad, Padre, pero si yo no tengo el conocimiento, Señor, pero si yo eso no sé cómo hacerlo. Aquí Pablo está explicando, no se trata de sabiduría humana. ¿Y sabes por qué el Señor no mezcla la sabiduría humana con su proyecto? Para que no se contamine su proyecto. Hay un verso que dice: tan torpes sois, habiendo empezado en el Espíritu, pretenden perfeccionarse con obras de la carne. Así dice una versión, así dice una cita. ¿Qué significa? Que empezamos en el Espíritu y le empezamos a poner conocimiento humano. Y como yo tengo una maestría en no sé qué, entonces fíjense, hermano, que se me ocurrió que empecemos a meter aquí un poco de no sé qué y un poco de aquello, y entonces vamos a ver cómo la palabra y los psicólogos piensan para que... No, hermano, no es con sabiduría humana. La cruz que el Señor te va a poner a llevar te va a impactar y te vas a quedar impresionado de las cosas que tú vas a hacer, a los lugares a donde vayas, siempre y cuando estés dispuesto a llevar la cruz de Cristo. Hermano, entonces no es tan doloroso como pareciera. Pues a veces sí, a veces no. Lo que pasa es que hay algunos lugares donde apedrean a los predicadores, hermano. Aquí no, aquí estamos re bien. Gálatas 3:13 es esa versión. Esa cita, esa versión. En Gálatas 3:13 está eso que les acabo de leer. Entonces aquí en este lugar, pues qué rico es predicar. Incluso en Guatemala qué rico es predicar. Pero puede ser que el Señor te lleve y que tu voz se oiga en algún otro lugar donde diga: ¿y ese quién es? Investígame a ese que viene a traer palabra. ¿De dónde viene? ¿Quién lo envía? ¿Y por qué dice eso? Y hágame un favor, cállenlo, porque aquí está en contra de la doctrina que estamos profetizando, que estamos hablando. Pues no, Señor, no callaré, dice la versión, la alabanza. Proclamaré tu nombre, no callaré. ¿Por qué? Porque llevo la cruz, porque fue lo que el Señor me puso a hacer. Ay, hermano, fíjese que en esta iglesia, disculpe, no profetizamos porque no muy creemos en eso. A mí qué me importa. A mí el Señor me dijo que les dijera esto y esto, y en el nombre de Jesús, si no lo digo, me lo echan sobre mi sangre. Así que ahí va. Dígalo, por favor, va, para no volar cabezas, pero dígalo. Y si no, dice la palabra, sacúdanse sus sandalias y sálganse de ese lugar. Entonces, mucho cuidado con la mezcla entre la sabiduría humana y la cruz de Cristo. Vas a ver más adelante. Me explico, dice el verso 18. El mensaje de la cruz es una locura para los que se pierden. ¿Cómo así que usted va a levantar una iglesia? Pero si usted es un gran profesional, pero si tiene su carrera hecha, pero si el negocio, sí, pero el Señor me está mandando a hacer algo diferente. Uy, usted está loco. Sí, una locura
para los que se pierden. En cambio, para los que se salvan, es decir, nosotros, este mensaje es el poder de Dios. Cuando tú lleves un mensaje de parte de Dios, ese va a ser un mensaje poderoso, porque estás dispuesto a llevar la cruz. Ya me estoy dando a entender qué significa la cruz. Es ese quehacer que Dios nos pone en nuestro caminar. Señor, pero yo pensé que yo iba a ser un médico famoso. No, vas a ser un pastor de una iglesia pequeña, pero de corazones limpios, dijo la palabra. No busco multitudes, dijo, busco corazones limpios. Ay, Señor, yo pensé que iba a ser la primera iglesia más grande de Centroamérica. No, prefiero que sean los más santos. No, Señor, yo pensé que yo iba a ser un ingeniero de esos que tienen bastantes construcciones y que... No, yo quiero usarte como profeta. Señor, yo siempre soñé tocar con un grupo de rock famoso y tener mi banda, y pues no está confiado, solo que va a ser para alabarme y bendecirme a mí. Y entonces ahí es donde empezamos a renunciar a lo que nosotros creíamos y empezamos a aceptar lo que Él nos está poniendo a llevar. ¿Te recuerdas? El domingo pasado leíamos una cita donde Jesús va llevando su cruz y se cae. Llaman a uno que estaba por ahí y le dicen: ayuda a Jesús. Y él dice, llevó la cruz de Jesús siguiendo a Jesús. ¿Qué significaba eso? Que Jesús delega su cruz. Jesús necesita que alguien más lleve esa cruz. ¿Por qué? Porque Él es incapaz. No, porque Él necesita que el plan que Él empezó continúe. Y ahora que Él está allá sentado en el trono del Padre, nosotros tenemos que continuar con la obra que Él empezó. La iglesia que tiene más de 2000 años y que anhela su venida, porque Él dijo: yo vengo pronto, espérenme. Aquí te esperamos, Señor, cargando la cruz, haciendo lo que nos pusiste a hacer. Yo les decía el domingo pasado, este Jonás, yo lo quiero conocer porque es un ejemplo excelente para muchas cosas de nuestra vida. Pero el Señor le dijo: Jonás, toma tu cruz y sígueme. Necesito que vayas a Nínive a profetizar. No, Señor, qué vergüenza. Después se van a arrepentir y yo voy a quedar como toda mi carota, porque tú los vas a perdonar y no los vas a destruir. Así que yo no voy. Toma tu cruz, sígueme y va. No, me voy para el otro lado. Ya tú sabes ya cómo termina eso. En las puertas del infierno. En otra versión dice: del fondo del infierno lo sacó el Señor. Y al final, ¿dónde paró? Ahí en Nínive, profetizando. ¿Por qué? Porque o llevaba la cruz o llevaba la cruz. Entonces eso es lo que el Señor nos pone a hacer a nosotros hoy, y te llama en esta mañana a eso. ¿Estás dispuesto a llevar la cruz? Y créeme y entiéndeme, me quiero dar a entender. La cruz no es un sufrimiento por las cosas que hemos hecho mal. Sí me doy a entender, porque en otras iglesias nos enseñaron eso. Hasta hay momentos especiales en el año donde la cruz como que se aviva, pero no significa eso. Ahora, ¿la cruz de Jesús significa un sufrimiento? Sí. Sí significa, porque el renunciar a lo que tú más anhelabas con tal de hacer lo que Él nos pone a hacer, eso es un sufrimiento. Pero Pablo pudo decir después: miren, ya no vivo yo, sino es Cristo el que vive en mí. La palabra no dice que Pablo ha llevado una cruz, pero yo estoy seguro que Pablo llevó la cruz de Cristo. Yo llegué a la meta, dijo. A mí no me molesten más, dijo Pablo. Yo ya no vivo yo, sino es Cristo el que vive en mí. Para mí el vivir es Cristo y la muerte es ganancia. O sea, Pablo había llevado la cruz de Cristo. Gálatas 5:12. Aquí vamos a irnos a 3 citas de Gálatas. Mira pues, Gálatas 5:11, perdón. Gálatas 5:11. 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
Yo voy a leer la cita en la Biblia en lenguaje sencillo. Gálatas 5:11 dice: hermanos, si yo anunciara que todos deben circuncidarse, mis enemigos dejarían de perseguirme, y el mensaje de la muerte de Cristo en la cruz no los haría enojar. Fíjate pues lo que empieza aquí a decir Pablo. Hermanos, si yo anunciara que todos deben circuncidarse, mis enemigos dejarían de perseguirme, y el mensaje de la muerte de Cristo en la cruz no los haría enojar. Es decir, aquellos que quieren que nosotros sigamos diciendo lo que quieren oír. No sé si me estoy dando a entender. La cruz de Cristo muchas veces va a traer incomodidad. La cruz de Cristo muchas veces va a traer que la gente se moleste contigo, que diga: bueno, ¿y vos por qué estás hablando de esto? Fíjate que a mí no me conviene que vos estés diciendo lo que estás diciendo. Entonces por eso decía Pablo aquí: si yo sigo predicando de la circuncisión, porque en este momento ya no había que predicar de la circuncisión, pero ahí, ¿quiénes estaban predicando la circuncisión? Los legalistas, los que seguían con la ley de Moisés, hablando de que había que circuncidarse. Entonces Pablo dice: si yo predico de que hay que circuncidarse, entonces ellos van a dejar de enojarse conmigo. Pero si yo hago eso, entonces la cruz de Cristo va, ¿cómo dice aquí? Mis enemigos dejarían de perseguirme, y el mensaje de la muerte de Cristo en la cruz no les haría enojar. O sea que el mensaje de la muerte de Jesús en la cruz, hay a muchos que los hace enojar. Ahora, ¿qué significa esto en lo que nosotros estamos hablando? Que va a haber gente que se va a enojar contigo cuando tú estés dispuesto a llevar tu cruz. No, hombre, si vos tan capaz que sos para hacer otra cosa, hombre. Además, no sé, buen socio pudimos haber sido, hombre. Sí, pero a mí el Señor me llamó a trabajar otra cosa. Sí, pero a mí el Señor me llamó a hacer otra cosa. Vas a entender este verso en la siguiente cita, Gálatas 6:12. Gálatas 6:12. Gálatas 6:12 dice: los que quieren obligarlos a circuncidarse solo desean quedar bien con la gente. No quieren que se les maltrate por anunciar el mensaje de la cruz de Cristo. ¿Ya te diste cuenta cómo juega con el anterior? Los que quieren obligarlos a circuncidarse solo desean quedar bien con la gente. No quieren que se les maltrate por anunciar el mensaje de la cruz de Cristo. O sea que hay muchos lugares donde están hablando o diciendo lo que la gente quiere escuchar. ¿Por qué? Porque no queremos que se incomoden. Si ellos quieren que prediquemos de esto predicamos. Si ellos quieren que hablemos de la circuncisión hablamos. No solo, dice acá, los que quieren obligarlos a circuncidarse solo desean quedar bien con la gente. Muchas veces, cuando tú lleves tu cruz, va a haber gente que se va a molestar contigo. Si a ti te dice el Señor: tienes que hacer esto y te voy a poner a que trabajes en esta dirección, y va a haber gente que se va a molestar, va a haber gente que no le va a gustar, pero tú y yo sabemos que en el momento que hemos aceptado la cruz, no estamos para quedar bien con la gente, estamos para quedar bien con el Señor. Cuando tú llevas una palabra profética a algún lugar, por ejemplo, tú no puedes estar pensando en quedar bien con la gente. Uy, eso a mí me da temor y temblor, porque aquí dice la palabra, cuando habla de los falsos profetas: y ustedes, falsos profetas, que han estado profetizando lo que la gente quiere escuchar. ¿Te recuerdan? Eso está en el Antiguo Testamento, creo que está en Jeremías o en Isaías, no me acuerdo dónde es. La cosa es que hay una parte en la Biblia donde dice así: los falsos profetas están hablando lo que la gente quiere escuchar. ¿Por qué? Porque cuando nosotros no estamos dispuestos a llevar la cruz,
sabemos que no lo hacemos para quedar bien con la gente. Lo hacemos para quedar bien con el Señor. Lo hacemos para quedar bien con lo que Él nos ha puesto a hacer, aunque eso signifique que a mucha gente no le guste, aunque eso signifique que a algunas personas les caiga mal, o que a algunos les pares cayendo mal tú por haber aceptado esa cruz. Y a mí me pasa con algunas personas que yo siento que se molestaron por lo que estamos haciendo, pero pues, ¿qué vamos a hacer? Cuando el Señor toque sus corazones, yo sé que se van a arrepentir. Pero estoy hablando específicamente de un familiar mío que yo sé que le molestó. Pero ¿qué puedo hacer? No puedo hacerlo a medias para quedar bien con Dios y con los hombres. Eso no se puede. Ahora miremos Gálatas 6:14, 2 versos más. Gálatas 6:14, 2 versos más. En cuanto a mí, jamás se me ocurra jactarme de otra cosa sino de la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo ha sido crucificado para mí y yo para el mundo. Para nada cuenta estar o no estar circuncidados. Lo que importa es ser parte de una nueva creación. Entonces mira lo que dice Pablo ahí. En cuanto a mí, jamás se me ocurra jactarme de otra cosa. ¿Por qué? ¿Por qué Pablo habla ahí de que a él no se le va a ocurrir jactarse de otra cosa que no sea la cruz de Cristo? Porque ya se negó a sí mismo. Como ya se negó a sí mismo, entonces lo único que podemos jactarnos nosotros después es: mi título profesional, mi empresa, mi negocio, mi finca, mis terrenos, mi casa, mi salud, mi carácter. No, aquí dice Pablo, solo podemos jactarnos de la cruz de Cristo. O sea que tú podrías jactarte de tu don, tú podrías jactarte de lo que el Señor te ha puesto a hacer. Yo pienso que sí. Yo pienso que tú podrías decir: yo, para lo único que soy bueno es para profetizar. Para lo único que soy bueno es para predicar. Para lo único que soy bueno es para cantar, para dar la bienvenida, para amar a los hermanos, qué sé yo. Es lo único que nos podemos jactar. Lo demás no, porque entonces sería nuestro. Todo aquello que tú hagas con tus manos, de eso no te puedes jactar. Todo aquello que haga el Señor contigo, de eso sí te puedes jactar. Pero para glorificarlo a Él, para decirle: gracias, Padre. Yo no sé cómo te animaste a usarme, pero gloria a Dios. Sí, hermano, porque yo así le he dicho al Señor a veces: seguro, Señor, pero Él sabe, hermano. Entonces dile: qué valiente eres, Señor, pero como tú llamas a las cosas que no son como que si fueran, y tú cosechas donde nunca sembraste, gloria a Dios. Ahí está tu llamado, ahí está tu ministerio, ahí está tu levantamiento, aunque no lo merezcamos. Filipenses 2:8. ¿Qué le dije? Filipenses 2:8. Y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre. ¿Tú sabes que tú tienes un nombre que no conoces? ¿Quién sabía que tiene un nombre que no conoce? Hay un nombre, dice la palabra, que está escrito en una piedrecita, una piedrecita blanca. Ahí está tu verdadero nombre. ¿Sabes por qué? Porque Jesús siguió la misma ruta. Fíjate que Él dice aquí: al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo, es decir, se negó a sí mismo, y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz.
Hermano, pero ¿cómo voy a morir yo en una cruz ahora? No, no es que tú vayas a morir en una cruz. Él ya lo hizo, el sacrificio perfecto, una vez y para siempre, y nadie más lo tiene que volver a hacer. Pero en el Espíritu significa, vamos a morir a lo que nosotros anhelábamos para hacer lo que Dios nos ponga a hacer. Pero mira la ruta. Dice que Él murió en muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre. A ti te van a otorgar un nombre que no está sobre el nombre de Él, pero que sí es un nombre especial, un nombre exaltado para todos aquellos que sigan la ruta que siguió Jesús. Para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla, y el cielo y la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Así que, mis queridos hermanos, como habéis obedecido siempre, no solo en mi presencia, sino mucho más ahora en mi ausencia, llevad a cabo vuestra salvación con temor y temblor. Mientras vayamos cargando la cruz que el Señor nos ha otorgado llevar, vamos a ir alcanzando con temor y temblor nuestra salvación. Dice, así que, queridos hermanos, como habéis sido obedientes siempre, obedientes hasta la muerte de cruz, entonces con temor y temblor vamos a ir alcanzando la salvación. Otra vez pareciera que el reino lo heredan los discípulos. Otra vez pareciera que la salvación lo alcanzan los discípulos. Los galardones los alcanzan los discípulos. Porque aquí está hablando ya de discípulos. Filipenses 3:18. Filipenses 3:18. Como os he dicho a menudo y ahora lo repito hasta con lágrimas, muchos se comportan como enemigos de la cruz de Cristo. Su destino es la destrucción. Adoran al Dios de sus propios deseos y se enorgullecen de lo que es vergüenza, de lo que es su vergüenza. Solo piensan en lo terrenal. ¿Ya viste cómo se empieza a concatenar todo lo que hemos estado hablando? Fíjate que lo voy a leer otra vez. Como os he dicho a menudo, ahora lo repito hasta con lágrimas, muchos se comportan como enemigos de la cruz de Cristo. Ahora ponga atención. ¿Quién es un enemigo de la cruz de Cristo? ¿Quién crees tú que es un enemigo de la cruz de Cristo? Aquel que está dispuesto a cumplir sus propios deseos. Porque dice en el verso 19, su destino es la destrucción. Adoran al Dios de sus propios deseos. Aquel que solo está preocupado por sus deseos, ese es un enemigo de la cruz de Cristo. ¿Por qué? Porque no está dispuesto a ser obediente con lo que el Señor lo ponga a hacer. Y se enorgullece de lo que es su vergüenza. ¿Y qué habíamos dicho que podíamos jactarnos? Podíamos jactarnos de la cruz de Cristo. Es decir, podíamos jactarnos, podíamos enorgullecernos pues de aquello para lo cual el Señor nos llamó. De ahí no podemos enorgullecernos de nada más. Y acá, mira esto: enemigos de la cruz de Cristo, adoran al Dios de sus propios deseos y se enorgullecen de lo que es su vergüenza. Entonces, el enemigo de la cruz de Cristo no puede negarse a sí mismo. No puede negarse a sí mismo. El enemigo de la cruz de Cristo se enorgullece de sus cosas, de lo que hace con la fuerza de sus manos. Pero mira cómo cierra. El enemigo de Cristo, el enemigo de la cruz de Cristo, solo piensan en lo terrenal. ¿En qué estás pensando tú? ¿En qué estoy pensando yo hoy? ¿Estaremos pensando en que nuestro Señor ya viene pronto?
Estaremos pensando en que nos encuentre con un corazón purificado. Estaremos meditando de día y de noche, como lo hacía Pablo en la azotea, sobre la visión que el Señor le había mandado. ¿O seguimos muy preocupados por lo terrenal, hermano? Seguimos muy preocupados con lo material, con lo que vamos a hacer aquí en la tierra. Porque el que solo piensa en lo terrenal, dice, es un enemigo de la cruz de Cristo. Entonces, cuando tú asumes la cruz de Cristo y estás dispuesto a hacer lo que el Señor te pone a hacer, tienes que empezar a dejar de pensar en lo terrenal, porque lo que vas a hacer es sobrenatural. Tu llamado tiene que ser sobrenatural. Cuando tú lleves una palabra, lleves un mensaje, cuando impongas las manos, cuando hagas lo que tengas que hacer, tienes que llevar el poder de Dios sobrenatural. Porque de lo contrario, seguimos pensando en lo terrenal. No, yo voy a ir a orar. Yo voy a ir a orar, pero para que los hermanos miren cómo oro yo de bien. Y entonces digan, qué famoso ese, cómo ora. No, la fama es un asunto terrenal. No, yo quiero tocar a la perfección porque así de repente por ahí me contrata algún grupo. Eso es terrenal. No, yo quiero ahí ya me distrajeron. Gracias. Yo quiero tocar bien, pero para poder ministrar el corazón del Señor. Yo quiero tocar la guitarra, el piano, lo que haya que tocar, pero para que cada vez que yo toque, que el Señor calle a sus ángeles y se goce de la alabanza que sale de mi corazón. Vos así, pero así nunca te van a contratar en un lado. No, si no me importa eso. Con que el Señor se agrade de mi voz, es suficiente para mí. Con que el Señor se agrade de la alabanza que sale de mi corazón, es suficiente para mí. Hermano, ¿usted por qué no pudo venir? Hermano, me tocó trabajar, disculpe, es que viera que el domingo pagan doble las extras. Sí, hermano, pero también es el día del Señor. Es el día donde pues usted se alimenta espiritualmente. Es el día donde su alma y su espíritu se regocijan. El día que su alma levanta alabanza y adoración a Dios. Sí, hermano, pero hubiera tanta deuda. Entonces sí, necesito trabajar más, hermano. Bueno, tenga cuidado. No vaya a estar pensando solo en lo terrenal. Eso no va para ninguno de ustedes porque todos están aquí, ¿verdad? Pero si alguien está afuera buscando solo terrenal, con cuidado. Ya solo, ¿qué hora es? Ya terminamos. Dos más, hermano. Colosenses 2:14. Colosenses 2:14, Biblia de las Américas dice: habiendo cancelado el documento de deuda que consistía en decretos contra nosotros y que nos era adverso, y ahora ha quitado de en medio, clavándolo en la cruz. Y habiendo despojado a los poderes y autoridades, hizo de ellos un espectáculo público, triunfando sobre ellos por medio de él. Y habiendo cancelado el documento de deuda que consistía en decretos contra nosotros. Cuando nosotros aceptamos la cruz de Jesús, Él mismo sigue cancelando todo decreto que nos era contrario. Él clavó todos nuestros delitos y nuestros pecados en la cruz. Y nadie te puede acusar, nadie te puede señalar, nadie te puede decir si estás haciendo bien o mal las cosas. Pame. ¿Por qué? Porque Él ya pagó por nuestros delitos y nuestros pecados en la cruz. Ahora, mientras tú te mantengas en esa cruz va a seguir siendo viva y vigente para nosotros. Y el Señor, mientras tú estés trabajando en llevar su cruz, Él poco a poco va a ir exhibiendo a tus enemigos y los va a poner como espectáculo. ¿Cómo es que dice aquí?
y habiendo despojado a los poderes y autoridades. ¿Qué poderes y autoridades? Todos aquellos que se han levantado en contra tuya, todos aquellos que quieren verte derrotado, que quieren verte hundido, que quieren verte vencido. Esos van a ser despojados. Van a despojar todo poder y toda autoridad, y el Señor los va a exhibir como un espectáculo público. La última cita, Hechos 13:29. Mira, esta es gloriosa. Hechos 13:29. Te voy a anunciar tu final. Te voy a anunciar el final de la película de tu vida. ¿Te recuerdas que la cruz entonces es ese proyecto que el Señor te va a hacer llevar? Ese trabajo que el Señor te va a poner a hacer. Por eso Jesús dijo, tan sabio, pues obviamente es nuestro Dios, nuestro Señor y Salvador, que nadie puede llevar una cruz más pesada, que nadie puede llevar una cruz más pesada, la que tenga capacidad de llevar. Es decir, a ti no te van a dar un trabajo más difícil de lo que tú puedes llevar, de lo que tú puedes hacer. No te preocupes. Pero si el Señor ya te puso a hacer algo, es porque Él ya vio que tú sí lo puedes llevar. Entonces mira, te voy a anunciar tu final. Hechos 13:29. Y cuando había cumplido todo lo que estaba escrito acerca de Él, le bajaron de la cruz y le pusieron en un sepulcro. Vas a morir. Vamos a morir. Y no hay de qué temer si lo anunciamos cada vez que comemos el pan. Pero aquí tú ya llegaste a tu final. Ponle tu nombre. Y cuando habían cumplido todo lo que estaba escrito acerca de tu nombre, le bajaron de la cruz y le pusieron en un sepulcro. El Señor va a decir, muy bien, aceptó la cruz, la llevó, le costó, le dio miedo, le dio vergüenza, por poco me la devuelve, pero terminó. Y habiendo cumplido todo lo que se había escrito acerca de ti, te bajaron de la cruz y te pusieron en un sepulcro. No, hermano, eso se lo hicieron a Jesús, no a nosotros. Sí, pero Él es la cabeza y nosotros somos el cuerpo. La iglesia es el cuerpo. Así que lo que Él pasó, nosotros lo tenemos que pasar también. Pero mira el verso 30. Pero Dios le levantó de entre los muertos. ¿Qué significa eso? Quiero ver. ¿Ya moriste? ¿Ya moriste con el trabajo que te puse a hacer? Excelente. Ahora levántate, porque vas a pasar a otra dimensión. Por eso decíamos aquella vez, la cruz es una llave que te permite cambiar de dimensión. Cuando hayas muerto en la cruz que el Señor te puso a llevar, entonces Él va a decir, ya está en el sepulcro, Padre. Ya, ¿están seguros? ¿Murió bien mi hija? ¿Murió bien mi hijo? No, Señor, todavía está ahí medio vivo. Ahí déjenlo. Ay, Señor, pero le está costando. Ahí déjenlo. Señor, parece que ahora sí ya murió. ¿Ya murió? Ya, bájenlo de la cruz. Y el Señor se va a acercar y te va a hablar y te va a decir, ahora levántate. Aquí está la llave. Esa cruz fue la llave para que cambies de dimensión. Y vas a pasar de una dimensión de muerto a resucitado. Vas a pasar de una condición de sepulcro a levantado entre los muertos.
Y entonces la gente va a empezar a ver, puchica, usted como que le brilla la cara, hermano. Usted como que los ojos, no sé, pero como que irradia luz. Además usted cuando habla, no sé, una paz que se siente. ¿Por qué no? Usted no podría orar por mí, viera que tengo unos mis problemas por ahí. Y cuando usted camine, hasta la sombra de los discípulos sanaba, dice la palabra. ¿Por qué? Porque ya te cambiaron de dimensión. Porque ya no solo llevaste la cruz, sino moriste en ella. Y el Señor va a decir, sí, ya murió en ella. Fue obediente hasta muerte de cruz. Y ahora sí, levántate. Ahora sí, camina sobre las aguas. Multiplica los panes. Por eso es que Jesús decía, mayores cosas de las que yo hice harán ustedes. Pero no les dije cuándo. Les dije después de que resuciten juntamente conmigo. Sí, hermano, porque ¿quién puede hacer ahorita mayores cosas de las que hacía Jesús? ¿Quién puede hacer ahorita en vida mayores cosas de las que hacía Jesús? ¿No será que Jesús se refería también a un cambio de dimensión? ¿No será que si Jesús hizo grandes cosas y Él es el que trazó la ruta, nosotros también las tenemos que hacer? ¿No será que si Él murió y resucitó, a nosotros nos toca también morir y resucitar? Te es necesario nacer de nuevo, pero del agua y del Espíritu. Nicodemo, el Señor nos dice en esta mañana también, te es necesario nacer de nuevo. Tiene que morir el hombre viejo para nacer, para que nazca el hombre nuevo. Entonces la cruz es una llave. La cruz es un instrumento. La cruz es ese proyecto que el Señor te ha entregado para que mueras a ti y resucites para Él.